añadir algunos toques finales a todo lo que de manera tan hábil se ha hecho en los que han predicado tan fielmente, y al mismo tiempo no quiero que esta sea una nota a pie de página, porque hay un tema muy urgente en mi corazón para esta noche, como lo hubo al principio. Cuando hablé del asunto de la santificación, quise terminar esta conferencia al asegurarme de que entendiéramos con claridad completa que el Evangelio que ahora vamos a predicar, esa es la razón por la que leí esa sección de Gálatas, para preparar, para colocar en su mente que la salvación es por fe únicamente, por gracia únicamente, por Cristo únicamente, independiente de las obras. El año pasado fue el 5º centenario de la Reforma y algunas personas se les preguntó, y algunas personas dijeron, entre protestantes, que la salvación, igual que los católicos, decían que la salvación es por fe más obras. Ya no están protestando esos protestantes que creen lo que los reformadores protestaron, en contra de lo que protestaron los reformadores. Hay mucha confusión que está sobre la cabeza de los protestantes, inclusive los evangélicos, acerca del Evangelio. Parte del problema es que no hay valentía. No hay valentía, no hay denuedo, no hay convicción para ser fieles al Evangelio verdadero en contra de la infiltración de sus sistemas que demandan obras como parte de la salvación. Tenemos la responsabilidad, que han oído varias veces, inclusive en la actualidad, no solo de predicar el Evangelio, sino de proteger el Evangelio. Se hizo referencia al capítulo 28 de Hechos, más bien al capítulo 20, en donde Pablo declaró que había advertido por 3 años a la iglesia en Éfeso, con lágrimas, acerca de lo que va a suceder cuando hombres perversos entre ellos se levanten para torcer, y esos lobos que vendrán de afuera para destrozar al rebaño. Realmente solo hay 2 religiones en el mundo, y son simplemente definidas como, por un lado, la religión verdadera, la cual es salvación por la gracia únicamente, por gracia únicamente, por Cristo únicamente, y después está cualquier otra religión que presenta algún tipo de obras religiosas, obras morales, obras ceremoniales, obras éticas. La lectura de Gálatas debe presentar en tu mente la certeza absoluta de que las obras no tienen lugar alguno en la salvación, y eso se ve en Romanos 3, Efesios 2, dicen lo mismo. Abran su Biblia al capítulo 15 de Hechos. Steve estaba tocando todo capítulo y esperaba que no tocara este. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta fue una manera de decir que no vas del paganismo al cristianismo, vas del judaísmo al cristianismo. El judaísmo es el vestíbulo, el judaísmo es la entrada. No, nada más puedes ir de el paganismo al reino de Dios. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, y obviamente ellos habían estado predicando el Evangelio a los gentiles, y como en el caso de los Gálatas, ellos estaban creyendo y siendo salvos y capacitados por el Espíritu. Y entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían ¿creído qué? Bueno, ciertamente creyeron en Jesús como Mesías, debieron haber creído en su muerte, debieron haber creído en su resurrección, debieron haber creído que tenían que creer en Él, pero no se habían sacudido su legalismo farisaico. Entonces se levantaron diciendo, inclusive después de todo este reporte de que los gentiles habían sido salvos de manera independiente de la ley, y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que quisieron decir con eso es la ley externa de Moisés. Esos aspectos externos en particular que fueron diseñados para Israel solo durante ese tiempo en la historia para mantenerlos apartados del paganismo y las naciones que los rodeaban. Ellos querían imponer esos mismos aspectos externos sobre los gentiles. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso te lleva de regreso a Cornelio, ¿no es cierto? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hechos 10, sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Solo hay un concilio de la iglesia registrado en Hechos, y fue para decidir si la salvación era por la fe y gracia únicamente o por la fe más obras. La conclusión de los apóstoles fue que fue por gracia y fe únicamente. No fue mucho tiempo después del Concilio de Jerusalén que Pablo escribió Gálatas, y él escribió a las iglesias que habían sido plantadas ahí, por lo menos en 4 diferentes ciudades, porque algunas de estos mismos aspectos farisaicos judaizantes habían seguido, estas personas habían seguido sus pasos a lo largo de su ministerio apostólico al predicar el Evangelio a los gentiles, y estaban entrando a las mismas iglesias donde él había establecido la verdad, y le habían dicho a la gente que solo pensaban que eran salvos, no eran salvos, porque tenían que, y presentaron la misma afirmación del versículo 1, a menos de que se circunciden y sigan las otras costumbres de Moisés, no pueden ser salvos. Y como leímos en el capítulo 3 de Gálatas hace un momento, los Gálatas insensatos fueron encantados, fascinados, fueron encantados por esto. Pablo escribió Gálatas, y de nuevo, persiguiendo la aplicación de que el Concilio de Jerusalén había decidido. Ahora, con eso en nuestra mente, regresemos al libro de Gálatas de nuevo. Estos son creyentes. A lo largo del libro de Gálatas, vemos como lo vimos el miércoles, son identificados como creyentes. Pero estos son creyentes que han sido fascinados o engañados. Y parte del engaño es que ellos habían sido engañados acerca del Evangelio. Y ellos habían sido engañados acerca de la función que tienen las obras en el Evangelio. Ahora, estos son creyentes de nuevo. Según el capítulo 3, versículo 3, habían comenzado por el Espíritu. El versículo 5, se les había provisto el Espíritu. Verdaderamente habían sido convertidos, pero han sido engañados acerca de la función que las obras tienen
si es que la tiene en el Evangelio. No quiero hablar de la circuncisión, es obvio para todos ustedes, todas las leyes externas del judaísmo antiguo, pero habían sido absorbidos por esto. No dice nada acerca de ser circuncidados. Ese es un compromiso un poco mayor, más serio, pero dice en el capítulo 4, versículo 10, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Habían inyectado en ese ambiente gentil algunos festivales antiguos totalmente desconocidos por ellos. Y Pablo dice, miren, en el capítulo 4 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En vano, para nada. Y después dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En cuanto a las ordenanzas mosaicas, tenían que ver, yo no les presto atención, yo soy como un gentil. Háganse como yo he abandonado todo eso. Eso no tiene ninguna función en la salvación. Ahora, toda esta carta es realmente una expresión de indignación justa. Si regresas al capítulo 1 por un momento y al versículo 6, simplemente recordándoles, Pablo indica que estas personas que son creyentes están desertando a Dios y la gracia de Dios y a Cristo al aceptar un evangelio diferente. No que hay otro, dice en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice esto, mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Oíste eso? Archive eso, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo había hecho muchas otras veces. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Condenado, maldito, consignado a la condenación eterna en el infierno. Los judíos habían estado diciendo a los gentiles, bueno, Pablo no quiso imponerles eso porque él quiere ser popular, porque es un hombre que quiere agradar a los hombres. Versículo 10, Pablo responde a eso diciendo, debido a que acabo de pronunciar condenación en esas personas, pues eso se oye como que quiero agradar a los hombres. Caballeros, tienen que entender el evangelio correctamente, tienen que entender el evangelio correcto, tienen que dirigirse a esas personas que lo tienen mal, tienen que ser exhibidos. Tienes que enfrentar eso, no pueden salirse con la suya, no se van a salir con la suya. En el quinto centenario de la Reforma, tuvimos muchas celebraciones, y en la mayoría que tuvieron celebraciones, estas personas protestantes a las que se les hizo la pregunta que era cómo se salvaban, decían que era por fe más obras. Ese es un error serio, no uno pequeño. De hecho, para esas personas que están confiando en cualquiera de sus obras, de cualquier tipo, ritual o moral o ética, solo hay condenación. Y para alguien que predique eso, hay una condenación, una maldición que ha sido pronunciada. No oyes a muchos predicadores que en la actualidad maldicen a personas que predican obras. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien que te pronunció una maldición en contra del Papa o del sistema católico romano? O cualquier otro sistema por obras. ¿Dónde está la valentía de nuestras convicciones? En esta época que demanda aceptación y tolerancia.
hemos perdido nuestra valentía. Entonces, Pablo quiere ayudarnos a entender cuán urgente es esto. Ahora, para eso, vayamos al capítulo 5. Y habiendo presentado sus argumentos para la importancia de este asunto ahí en el capítulo 1, y habiendo dado sus argumentos para apoyar la justificación por la fe únicamente, en el primer y segundo capítulo, él presenta argumentos básicamente de su propia experiencia con el Señor, la cual fue de revelación. Y en los capítulos 3 y 4, él defiende la justificación por la fe únicamente a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento. Primero, a partir de su propia vida, después de su propio encuentro con Cristo, incluyendo una confrontación con Pedro por el asunto, ahí en el 3 y 4, él se concentra en el Antiguo Testamento a manera de afirmación y a manera de ilustración. Ahora, él va a venir más adelante en el capítulo 5, él va a llegar a su defensa final de la justificación por la fe, la cual es experimental o práctica. ¿Por qué? Debido al poder del Espíritu en un creyente verdaderamente regenerado. Si estás en Cristo, vas a ser guiado por el Espíritu, vas a ver el fruto del Espíritu, pero antes de que llegue ahí, tiene esta sección muy severa en el capítulo 5, versículos 1 al 12. Podrás pensar, bueno, alguien podrá pensar, este es algo no tan serio, esta tarea. ¿Por qué hacer tanto problema esto? Algunas personas piensan que quizás en tiempos antiguos eso era parte del propósito, que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento no tuviera ninguna de estas enfermedades. ¿Por qué Pablo hace tanto problema por los falsos maestros que están imponiendo la circuncisión como un ritual ceremonial? ¿Acaso no tiene algún significado ritual? Sí lo tiene. ¿Simbólico? Sí, bueno, ¿cuál era el significado simbólico de la circuncisión? Porque eso fue una señal del pueblo básicamente devota a Dios, apartada para Dios. Les voy a decir por qué. Porque nunca la depravación humana es más evidente que en la procreación. Tú nunca entenderás, nunca de manera completa, cuán profundamente pecaminosos somos hasta que entiendes que únicamente producimos pecadores. Únicamente producimos pecadores, pecadores y pecadores. Somos tan corruptos internamente. Y entonces, ese rito simple, en esa parte del cuerpo humano, en donde los pecadores básicamente son concebidos, era una declaración por parte de Dios de que tienes un problema de pecado que es tan profundo, que es la esencia, naturaleza misma de tu naturaleza, y por eso necesitas una limpieza profunda. Fue un símbolo de eso, de ese estado miserable, escogido a partir de la reproducción. Pero fue únicamente un símbolo externo. Nunca trajo salvación a nadie, ni tampoco ningún otro ritual. Nadie fue salvo por la sangre de machos cabríos y cabras. El ritual mosaico, la circuncisión no tuvo algún mérito salvífico, no tuvo un valor salvador. La circuncisión fue únicamente este reconocimiento doloroso de que tú necesitabas limpieza a un nivel profundo. Pero solo un símbolo. Entonces Pablo va a ayudarnos a entender que no puedes ir más allá de eso y no puedes imponer eso y hacerlo como algo necesario para la salvación, así como no puedes hacer que el bautismo sea algo necesario para la salvación, o cualquier otro rito, o cualquier otra ceremonia. Y escucha cómo es que él presenta esto. Versículo 1.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libertad de todas esas leyes externas. Sí, libertad de la ley en el sentido de su esclavitud. Sí, libertad de la ley en el sentido de su paga. Pero él en particular está hablando de libertad de los aspectos externos de la ley, que estaban buscando impuestos de regreso en contra de los Gálatas y lo estaban creyendo. Y entonces él les dice, entonces él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regresen. Han sido liberados de esos aspectos externos. Esas fueron las sombras. Cristo es la sustancia, ¿verdad? No se sujeten. No tomen ese yugo. El asunto mismo que leí en el capítulo 15 de Hechos. Y él comienza a dar razones que son francamente sorprendentes. Razón número 1. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. ¿Qué afirmación? Tú simplemente cancelas a Cristo. Si tú crees que hay algún mérito en la circuncisión, tú acabas de hacer de Cristo inútil. Este no es un asunto pequeño. Yo, Pablo, he aquí. Esto es algo bastante sorprendente. Yo, Pablo, les estoy diciendo que si piensan que la circuncisión tiene alguna función en la salvación, acaban de hacer de Cristo inútil. ¿Por qué dice yo, Pablo? Porque él fue circuncidado el 8º día. Regresan a Filipenses 3. Ustedes saben lo que dice ahí. Hebreo de hebreos. Externamente irreprensible en cuanto a la ley. Celoso de las tradiciones. Pero les digo, yo, Pablo, digo que si os circuncidáis como obra, como requisito de la salvación, de nada os aprovechará Cristo. Si se circuncidan, acaban de eliminar a Cristo. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, no es por obras, de lo contrario la gracia ya no es gracia. Cristo será inútil para ti. Eso parece tan radical. Eso simplemente parece tan extremo. Creo en Cristo, creo en su muerte, creo en su resurrección, pero también creo que necesito hacer esto. Creo que esto es requerido para que yo sea salvo. Creo que necesito ser bautizado. Creo que necesito recibir la misa. Creo que necesito hacer ciertas obras. Acabas de hacer inútil a Cristo. Debes escoger entre una religión de ley y obras y una religión de gracia y fe. Y no hay un modelo híbrido. Le añades algo a Cristo y lo pierdes. Estás sentando ahí. Bueno, yo sé todo eso. Pero no oigo a la gente diciendo esto. ¿Dónde está predicándose eso? ¿Dónde están aquellos que promueven las obras y están siendo confrontados? Muchos de los judíos, de hecho,
estaban descalificados en base a esto. Pablo hace referencia a esto en Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia, inclusive la justicia que es por la fe, pero Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaron por la fe, sino como si fuera por obras. Nunca llegaron ahí. Anularon a Cristo. Y procede a decir que tropezaron. Entonces la falsa doctrina. Esta es en cierta manera la patología de Pablo de la falsa doctrina. Entonces, en primer lugar, si añades alguna obra a la fe, has hecho que Cristo sea inútil. En segundo lugar, eres un deudor a la ley entera. Versículo 3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que simplemente esa cirugía simple, una manera de añadir, como una manera de añadir algún mérito necesario para alcanzar la salvación, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Tienes que colocarte bajo la ley. Y Santiago dice en Santiago 2:10, el que guarda de toda la ley y ofender en un punto que es culpable de toda ella. Regreso a Gálatas 3, en donde leímos en el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las obras de la ley para guardarlas. Obediencia perfecta todo el tiempo, durante tu vida entera. Tú ves la circuncisión o cualquier ritual religioso o cualquier obra como parte de tu salvación y acabas de colocarte debajo de la ley. Y empeora. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. En primer lugar dice que la obra de Cristo no te sirve de nada si añades alguna obra, inclusive una obra, solo una cosa como la circuncisión o bautismo o lo que sea. En segundo lugar, por esa única obra te has colocado bajo la ley entera como camino de salvación, te va a aplastar eternamente. En tercer lugar, te has separado o desligado de Cristo. Catargeo. Apá. Significa cortado, separado. Que se te corte esa piel y te vas a cortar. Es algo bastante dramático. Y no ha terminado. De regreso al versículo 4. Ustedes que están buscando ser justificados por la ley, hacia un conjunto de rituales. Así es como normalmente se lee. De la gracia habéis caído. Eso nos puede confundir un poco, nos confunde un poco. Esta es una afirmación simple. De la gracia habéis caído, da la impresión de que perdiste la salvación. Creo que una mejor manera, una mejor traducción sería entender que este término, este verbo aquí, habéis caído, es usado 2 veces en Hechos 27, versículos 26 y 29, de naufragio. De naufragio. De hecho, simplemente sería útil leérselo, llegar al suelo, versículo 26, naufragio, naufragamos, versículo 29, la nave naufragó. Lo que le está diciendo es esto: aplastado en tus obras, más bien, confía en tus obras y habrás destruido la gracia. Habrás hecho naufragio de la gracia. Mark estaba hablando de 1 Timoteo. Esta es una buena ilustración.
en el capítulo 1, versículo 18, confío en Timoteo, mi hijo, que pelee la buena batalla. Esta es una pelea, ¿no es cierto, hombres? Es una pelea por la verdad. Pelea la buena batalla de la fe, guarda la fe, ten una buena conciencia, porque algunos, la cual habiendo rechazado algunos, naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1, 18, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Tú confías en cualquier obra, y si metes cualquier salvación, la que sea, en la salvación, y has naufragado en la gracia, has chocado en las rocas. Algo bastante serio, el oír que Cristo es inútil para ti, no sirve de nada, que estás bajo la ley entera, estás totalmente separado de Cristo y has naufragado en cuanto a la gracia. Así de devastador es añadir cualquier obra a la fe. Él no ha terminado. Él dice en el versículo 5, esto es importante, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hasta ahora, Él ha estado diciendo ustedes. Comenzamos con nosotros, versículo 1, y después Él se dirigió a aquellas personas que estaban siendo engañadas por las obras, y dice en el versículo 2, ustedes, y después en el versículo 3, todo hombre, y después en el versículo 4, ustedes. Él está hablándole a cualquier persona que ha ido por ese camino. Y después Él regresa a los santos en el versículo 5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Lo siguiente que debe ser dicho acerca de personas que inyectan obras al Evangelio es que están excluidos de aquello que buscan. Quedan excluidos de aquello que buscan. Están bajo el yugo de esclavitud. Han hecho que Cristo no les sirva de nada. Es inútil, están bajo obligación a guardar la ley entera o ser condenados. Han sido separados de Cristo. Hicieron naufragio en cuanto a la gracia y nunca alcanzarán la justicia que buscan. Pierdes aquello que por lo que te estás esforzando conseguir. Porque Pablo dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará. Entonces está en contraste a ustedes del sistema legalista, y aquí nosotros el sistema legalista. Ustedes están en el sistema legalista, pero nosotros somos los creyentes verdaderos. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe y no hacemos obras para alcanzar la justicia, sino que esperamos la justicia. Ahora aquí no está hablando de justicia imputada, acreditada en nuestra cuenta por Dios. Está hablando de la justicia en sí, que será dada en el futuro. Yo no me esfuerzo por ganar la justicia, no me esfuerzo por alcanzar la justicia imputada, escúcheme, y no me esfuerzo por alcanzar la justicia futura. La espero. No me la puedo ganar. La justicia final es la glorificación. Y espero con esperanza, tenemos esperanza. Aquellas personas que vienen a través de las obras no tienen esperanza. El Espíritu, por la fe, esperamos, aguardamos esperanza, justicia. Todo está ahí. Por el Espíritu, por fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Y de nuevo, no
no esa justicia acreditada a nuestra cuenta, sino esa justicia concedida, otorgada a nosotros, que nos hace tan justos como Cristo en la gloria. Lo resume en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión no sirve de nada, es irrelevante. Absolutamente irrelevante. Alguien puede decir, bueno, la fe, ¿eso es todo? No. La fe obra por el amor, actúa por el amor. Si eres un creyente verdadero, la fe que el Señor te dio, de la que está hablando Steve, es una fe poderosa, es una fe que permanece, es una fe que nunca muere, es una fe que produce obras a través del amor. No por temor, no por la ley, sino por el amor. Eso es suficiente para otra discusión. Pero esa es la presentación de apertura en contra de la doctrina falsa. Y es devastadora. Es devastadora. Simplemente decir creo en Cristo, creo en su deidad, creo en su nacimiento virginal, creo en su vida sin pecado, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su ascensión, creo en su exaltación, creo todo eso, pero también creo que no puedo ser salvo sin el bautismo. O la bondad moral, o la compasión, o la filantropía, y acabas de entrar en una categoría en la que no importa lo que digas que crees del Cristo, es inútil para ti. Estás bajo obligación a guardar toda la ley. Estás apartado de Cristo, has hecho naufragio de la gracia y no tienes esperanza de justicia. Tú le debes eso a alguien que cree que sus obras son parte de su salvación. No les vas a decir si están esperando en sus rituales, si están confiando en sus obras, en sus rituales. ¿Acaso vas a abrazarlos y decirles, vas a abrazar al Papa y decirles mi hermano? De la naturaleza de la doctrina falsa con respecto a lo que hace, pasa los falsos maestros, comenzando en el versículo 7. En primer lugar, la falsa doctrina, en segundo lugar, los falsos maestros. En el versículo 7, con la pregunta retórica, vosotros corríais bien, como congregación, iban bien, habiendo comenzado en el Espíritu. ¿Quién os estorbó? Claro, lo primero que le preocupa, parte que era de esa congregación que todavía no habían venido a Cristo, lo que le preocupa en particular es la gente en la congregación que son creyentes, que ahora están confundidos acerca del mensaje. Y yo diría, esa es la razón por la que lo dije el miércoles, la mayoría de los cristianos en la mayoría de las iglesias están engañados. Están engañados acerca de este punto del Evangelio. Entonces, él deja la doctrina y ataca a los promotores de este error mortal. Él hace varias afirmaciones. Número 1, estorban la verdad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La metáfora de una carrera, comenzaron a correr bien, lo cual de nuevo es un patrón general de la
iglesias de Gálatas, vienen los falsos maestros y comienzan a estorbar. Comienzan a interrumpir. Atacan la autoridad apostólica, atacan el Evangelio de la gracia, atacan la singularidad de la fe. Eso es lo que hacen. Los estorban para no obedecer la verdad. Los falsos maestros los estorban para no obedecer la verdad. Él está hablando aquí de la verdad del Evangelio. Es aterrador pensar que la mayoría de los protestantes a quienes se les hizo una encuesta creen que son salvos por fe más obras. Eso quiere decir que la mayoría de los protestantes están predicando un evangelio diferente y el que lo predica está ¿qué? Es anatema. En segundo lugar, los falsos maestros no son de Dios. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cada vez que ves llama en las epístolas es siempre el llamado eficaz. Solo en los evangelios es el llamado general. Esto no viene ustedes del Dios que los llamó de manera eficaz a la salvación. Esto está asumiendo que los creyentes verdaderos, de hecho, pueden confundirse en el Evangelio. Aquellos que han sido eficazmente llamados y salvos pueden perder su sentido de entendimiento del Evangelio en el que creyeron y por el que fueron salvos. Hay muchos predicadores que son cristianos verdaderos y fueron salvados al creer en el Evangelio verdadero, pero están abrazando al evangelios falsos. Esto no vino de Dios. Es claro en el Evangelio. Esto no vino del Dios, quien es claro en el Evangelio, el Dios que llama. Simplemente un recordatorio de que el hecho mismo de que eres salvo es debido a la bondad y gracia soberana de Dios. Y ustedes les deben integridad, la integridad de su Evangelio que salva. Y le deben la valentía de ser fiel al mismo. Es imposible dejar el Evangelio puro y no dejar al Dios que te llamó. En tercer lugar, los falsos maestros, dice él, contaminan a la iglesia. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un proverbio algo conocido, ¿verdad? Usado varias veces en el Nuevo Testamento. Un poco de levadura es una influencia que permea. La levadura apunta a una influencia que permea. Normalmente representa algo que es malo. Una influencia mala que permea. Si tienes en una asociación de pastores a gente que cree que la Iglesia Católica Romana está bien, inclusive los mormones están bien, quizás inclusive gente en una iglesia liberal o episcopal que creen que las obras buenas los van a llevar al cielo, los abrazas, los aceptas, has traído contaminación a esa esfera en la que tú los aceptas. Los falsos maestros contaminan. Es inescapable entender de nuevo las palabras aquí. Hay de aquellos en Judas 11, son arrecifes escondidos en vuestros agapes cuando están ahí con ustedes, se incrustan en la iglesia. Son nubes sin agua, llevados por vientos, doblemente muertos. Son olas del mar, son estrellas errantes para quienes la oscuridad profunda está reservada para siempre. Los falsos maestros en la iglesia son muy eficaces. Son muy eficaces.
son descritos. Regresen a 2 de Pedro, en el capítulo 2, pasaje paralelo. 2 de Pedro 2. Son como animales irracionales, criaturas sin instinto, calumniando en donde no tienen conocimiento, y terminarán como la destrucción de esas criaturas siendo destruidas. Son manchas, versículo 13, manchas deleitándose ahí, conforme están ahí, con ojos llenos de adulterio, nunca dejan, se sacian de pecar, están buscando a seducir a las almas inconstantes y a la gente avara, y los seducen y les ofrecen, por cierto, libertad. Les ofrecen libertad. Necesitan ser desenmascarados. Su peligro es mortal. Entonces, Pablo está diciendo, tienen que entender el peligro de estos falsos maestros. Ahí en el versículo 10 él añade, van a enfrentar juicio. Están bajo juicio. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, le está diciendo a los creyentes, que no pensaréis de otro modo. Miren, no estoy diciendo que van a perder su salvación, pero también tengo la confianza de que al final ustedes no van a aferrarse a este engaño. No se van a aferrar. No creo que van a hacer eso. Pero más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si eres un creyente verdadero, él dice, yo creo que el Espíritu Santo te va a rescatar de esto. Entonces estorban la verdad, se rebelan contra Dios, contaminan a la iglesia, terminan en juicio. Y apurándonos un poco, la quinta característica, persiguen a los maestros verdaderos, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este es un versículo interesante. Los judaizantes me están persiguiendo a mí, pero en un giro raro, él dice, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Esta es una especie de paradoja. Lo que obviamente estaba pasando es que algunos de los judaizantes estaban diciendo, oh, mira, Pablo no tiene problemas con la circuncisión. Él se circuncidó a sí mismo y circuncidó ¿a quién? A Timoteo. Hechos 16:3. Pablo está jugando con ustedes. Conocemos la historia de la circuncisión de Timoteo. Lo hizo porque tenía a su madre que era judía, y no lo hizo para buscar que Timoteo fuera salvo, sino para que pudiera entrar a la sinagoga. De otra manera, tenías que quedarte afuera. Pero ellos estaban torciendo inclusive eso, pero aún así no fue suficiente para dejar que persiguieran a Pablo. Los falsos maestros se defienden a sí mismos al, en cierta manera, tratar de atacar de manera clara y desacreditar a los maestros verdaderos. Es un juego que tienen que jugar. Entonces Pablo ha hablado con tal claridad
con tal franqueza, con palabras tan directas, que no hay nada como el último versículo, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué? Se mutilasen, que castrasen. ¿Qué? ¿Ignoran la cruz? ¿Están persiguiendo a aquellos que predican la cruz? Me gustaría que se castraran a sí mismos. He oído de oraciones imprecatorias, pero esta es bastante seria. La cruz es tan ofensiva porque no deja lugar para las obras, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Galacia estaba cerca de Frigia, y en Frigia la gran adoración de esa parte del mundo era la adoración de Cibeles. Y era la práctica de los sacerdotes y adoradores muy devotos de Cibeles castrarse a sí mismos. Eran eunucos. Pablo no está deseando que enfrenten algún tipo de herida física dolorosa. Él simplemente está diciendo esto. Si ustedes creen que la circuncisión es necesaria para la salvación, ¿por qué no van a fondo, cumplen con todo y simplemente hacen lo mismo que los paganos y se castran? ¿Por qué no simplemente llegan al punto de volverse un sacerdote pagano? Son un pagano. Son unos paganos. Eso es sorprendente. Si nosotros, caballeros, no despertamos ante la corrupción del Evangelio, esto va a empeorar y empeorar y empeorar. Tenemos que llamarlo por lo que es. No importa cómo lo llamen, no importa con qué frecuencia oigas el nombre de Dios, de Jesús, es paganismo. Más vale que se castren mejor y se vuelvan sacerdotes paganos. Yo no puedo imaginarme cómo sacudió a los Gálatas, a las congregaciones de Galacia, ahí en Listra y Derbe. Estas condenaciones no son para ateos impíos, no son para agnósticos inmorales, son para supuestos cristianos que corrompen el Evangelio. Ustedes son aquí. Ustedes son para la santificación. Ustedes deben buscar santificar a el pueblo y proteger el Evangelio. Inclinémonos en oración. Con toda honestidad, Señor, estamos algo sorprendidos porque estas personas hablan de ti. Dicen cosas como Dios bendiga a Estados Unidos, cosas así. Hablan de Jesús y dicen que creen en Dios y creen en Jesús como el Hijo de Dios y creen que tú moriste y resucitaste.
simplemente parecen tan cercanos y conocidos, pero no hemos sido advertidos de que el diablo se viste como ángel de luz y sus mensajeros son mensajeros de luz, ángeles de luz. Y ahí se encuentra el temor, el peligro mortal. Nosotros somos los protectores de la iglesia. Nuestra cabeza gloriosa nos ha dado el escudo de la fe y la espada del Espíritu para ser fieles, danos valentía y convicción. Por causa de la verdad, para proteger el Evangelio, por la verdad escrita y encarnada, por el Evangelio que salva. No podemos estar contentos con que alguien que se aferra a alguna obra como parte de la salvación está bien. No lo están. Cuando el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y después viene el mensaje de la gracia. Que seamos fieles, Señor. Fieles a este Evangelio. Nosotros que hablamos de él, entendemos la doctrina, expiación sustitutiva, imputación. Y esto parece casi como un pequeño error al margen benigno, pero destruye todo. Porque si alguno contribuye en algo a su salvación, entonces no podemos ser salvos. Toda la gloria es para ti. Y te hemos robado de tu gloria. Y tú no darás tu gloria a otro. Que nosotros veamos cuán desesperadamente necesitamos rescatar a estas personas que dependen de sus obras. Danos oportunidades, Señor, de proclamar la verdad a ellos para que de manera genuina sean salvos. Toma todo lo que ha sucedido esta semana y toda la comunión, la riqueza, las bendiciones, el amor, y que fluye a través de nosotros como una transfusión de poder espiritual para hacernos aún más útiles para tu gloria de lo que hemos sido en el pasado, con corazones agradecidos. Decimos que Jesús sea exaltado. Oramos en su nombre. Amén.